un esposo infiel abandona a su esposa en sus últimos días y lleva a su amante al funeral. Todo lo que le importaba era saber lo que ella le había dejado en su testamento. Pero lo que no sabía era que su esposa, incluso después de fallecer, había planeado una última sorpresa. Cuando descubrió de qué se trataba, sintió que se le helaba la sangre. Los impolutos pasillos del Hospital Mount Sinai en Manhattan resonaban con el constante pitido del equipo médico, un sonido que se había vuelto demasiado familiar para Emily Harrison durante los últimos 8 meses. La luz del sol de finales de otoño se filtraba a través de las persianas verticales, proyectando sombras rayadas sobre su cama de hospital. A los 34 años, las facciones antes vibrantes de Emily habían sido demacradas por la agresiva quimioterapia, y su cabello rubio miel había sido reemplazado hacía mucho tiempo por coloridos pañuelos de seda que su hermana Olivia le traía cada semana. En esta particular mañana de miércoles, Emily estaba sentada apoyada en sus almohadas, tocando distraídamente el anillo de bodas de diamantes que ahora le quedaba suelto en su dedo delgado. Su esposo James se suponía que la había visitado ayer, pero él había llamado con otra excusa sobre una importante reunión de bienes raíces que no podía posponerse. Era la tercera vez este mes. «Señora Harrison», la suave voz de la doctora Rachel Chan sacó a Emily de sus pensamientos. La oncóloga estaba en la puerta, con un portapapeles en la mano, su expresión cuidadosamente neutral. ¿Se siente con ánimo de tener una conversación sobre los resultados de sus últimas pruebas? Emily logró una sonrisa débil. «Claro, doctora Chan, aunque tengo la sensación de que ya sé lo que va a decir». Antes de que la doctora pudiera responder, se escucharon pasos rápidos y Olivia irrumpió en la habitación, su bolso de diseñador balanceándose salvajemente. Estoy aquí, lamento llegar tarde». El tráfico era absolutamente una locura en la Quinta Avenida. Se apresuró al lado de Emily, tomando la mano de su hermana. A sus 31 años, Olivia era la viva imagen de lo que Emily solía ser. Alta, atlética, con el mismo cabello rubio miel y ojos marrones cálidos. «Justo a tiempo», dijo la doctora Chan, cerrando la puerta detrás de ella. Estaba a punto de discutir los últimos resultados del escáner de Emily. La atmósfera en la habitación se volvió pesada, mientras la doctora Chan acercaba una silla y comenzaba a explicar los nuevos desarrollos. El cáncer se había extendido más agresivamente de lo que habían anticipado. El tratamiento experimental que habían esperado que les diera más tiempo no estaba funcionando como se esperaba. Emily escuchó con una expresión inquietantemente tranquila, mientras la presión de Olivia en su mano se volvía progresivamente más fuerte. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Emily. Su voz firme, el semblante profesional de la doctora Chan, se suavizó ligeramente. «Sin una intervención agresiva. 3 o 4 meses como máximo. Lo siento mucho, Emily». Olivia soltó un sollozo ahogado, pero Emily simplemente asintió, como si recibiera la confirmación de algo que había sospechado durante mucho tiempo. «Gracias por ser honesta conmigo, Dr. Chan». Después de que la doctora se fue, Olivia se volvió hacia su hermana, con lágrimas corriendo por su rostro. «Necesitamos llamar a James. Debería haber estado aquí para esto». Los labios de Emily se curvaron en una sonrisa amarga. «Está ocupado, Liv. Reuniones importantes. Ya sabes cómo es». «¿Ocupado? ¿Ocupado?». La voz de Olivia se elevó bruscamente. «Es tu esposo, por el amor de Dios. ¿Y dónde diablos ha estado gastando la herencia de la tía Marta? Porque ciertamente no ha sido en tu tratamiento». «Liv, por favor». Emily suspiró, aunque un destello de dolor cruzó sus facciones. La herencia de su tía lejana había sido sustancial,
casi $5 millones. James había insistido en administrarla, afirmando que su experiencia en finanzas lo hacía más adecuado para la tarea. Últimamente, sin embargo, Emily había empezado a dudar de algunas de sus decisiones de inversión. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Sarah Powell, una de las enfermeras más nuevas del piso, entró con la medicación de Emily. Alta, llamativa, con el cabello oscuro perfectamente peinado y un uniforme de enfermera de aspecto caro, Sarah solo había estado trabajando en el piso de oncología durante unos meses. «Hora de sus medicamentos de la mañana, señora Harrison», anunció con una sonrisa brillante que no le llegaba del todo a los ojos. Mientras Sarah le administraba la medicación, Emily sintió de repente una ola de náuseas diferente a sus síntomas habituales. Corriendo al baño, apenas llegó a tiempo. Olivia la siguió, sujetándole el cabello a su hermana mientras vomitaba. «¡Esto es nuevo!», comentó Olivia preocupada. «¿Deberíamos volver a llamar a la doctora Chen?». Pero Emily se había quedado inmóvil, una extraña expresión cruzando su rostro. «Liv», susurró. «¿Qué fecha es hoy?» 15 de octubre. «¿Por qué?». Las manos de Emily comenzaron a temblar. «Llevo retraso, mucho retraso». «¿Retraso de qué?», preguntó Olivia antes de que una repentina comprensión apareciera en su rostro. «Oh, Dios mío, Emily, ¿estás diciendo?» «Necesito una prueba de embarazo», dijo Emily, con voz temblorosa. «Ahora». La siguiente hora transcurrió en un torbellino de actividad. Olivia se apresuró a la farmacia del hospital, regresando con una prueba. Cuando aparecieron las 2 líneas rosadas, Emily las miró con incredulidad, las lágrimas finalmente rompiendo su fachada compuesta. «Esto no puede estar pasando», susurró. «Los doctores dijeron que la quimioterapia, dijeron que sería imposible». «Necesitamos decírselo a James», insistió Olivia, ya sacando su teléfono. «No». Emily agarró la muñeca de su hermana con sorprendente fuerza. «Todavía no. Necesito tiempo para procesar esto». Pero mientras Emily yacía en su cama de hospital esa noche, sola con sus pensamientos, no podía quitarse la sensación de que algo andaba terriblemente mal. La forma en que James había estado actuando últimamente, el dinero que faltaba en sus cuentas, las constantes excusas, y había algo en Sarah, la nueva enfermera, algo en la forma en que miraba a Emily con esos ojos calculadores. Poco sabía Emily que en ese mismo momento James Harrison estaba firmando el cheque de un pago inicial de un lujoso ático en el Upper East Side. Al otro lado de la mesa, Sarah Powell, que no había sido enfermera por mucho tiempo, pasaba los dedos por el borde de su copa de vino, con una sonrisa triunfante en sus labios perfectamente pintados. «Por los nuevos comienzos», ronroneó, levantando su copa. James chocó su copa con la de ella, sin rastro de culpa en su apuesto rostro. «Por nosotros», respondió. «Y por la generosa tía Marta de Emily, que descanse en paz». El fía, viento otoñal, aullaba fuera de las ventanas del caro restaurante, trayendo consigo los primeros indicios del invierno que se avecinaba. Pero la verdadera tormenta que se avecinaba haría que el clima pareciera tranquilo en comparación con las devastadoras revelaciones que se avecinaban. La revelación de su embarazo causó ondas en el mundo cuidadosamente construido de Emily, transformando sus últimos meses en algo mucho más complejo de lo que podría haber imaginado. En los días siguientes al descubrimiento, se encontró dividida entre la esperanza y la desesperación, entre el milagro que crecía dentro de ella y el cáncer que consumía su cuerpo. Una semana después de la prueba de embarazo, Emily
se sentó en la oficina de la doctora Chen, acompañada por Olivia. El rostro de la oncóloga estaba grave, mientras revisaba el último análisis de sangre de Emily. La situación es complicada, comenzó la doctora Chen con cuidado. Su embarazo es de muy alto riesgo, Emily, y continuar con el embarazo significa que tendremos que modificar su plan de tratamiento significativamente. Algunos tratamientos deberán suspenderse por completo. ¿Qué significa eso para su línea de tiempo?, preguntó Olivia, su voz apenas un susurro. El silencio de la doctora Chen dijo mucho antes de que finalmente respondiera. En lugar de 3 o 4 meses, podríamos estar hablando de 6 a 8 semanas, quizás menos. La mano de Emily se movió instintivamente a su todavía plano abdomen. ¿Y el bebé? Con intervención inmediata y reposo en cama, hay una posibilidad pequeña de que el bebé pueda sobrevivir el tiempo suficiente para ser viable. Pero, Emily, debes entender que llevar este embarazo hasta ese punto, casi con certeza, significaría sacrificar el poco tiempo que le queda. El peso de la decisión colgaba en el aire. Emily cerró los ojos, las lágrimas resbalando por sus mejillas demacradas. «Quiero intentarlo», susurró. «Este bebé es mi última oportunidad de dejar algo de mí misma». Más tarde esa tarde, Emily finalmente se armó de valor para llamar a James. El teléfono sonó 5 veces antes de pasar al buzón de voz. Lo intentó una y otra vez. Al cuarto intento finalmente respondió, sonando irritado. «Emily, estoy en medio de algo importante». «James, necesito que vengas al hospital. Hay algo que necesitamos hablar, algo importante». Hubo una pausa seguida de voces amortiguadas de fondo. «¿No puede esperar hasta mañana? Estoy cerrando un gran trato aquí». «No, no puede esperar. James, estoy...» «Escucha, cariño, tengo que irme. Los clientes están esperando. Intentaré pasar mañana, ¿de acuerdo?» La línea se cortó antes de que Emily pudiera responder. Se quedó mirando el teléfono en su ombligo, una extraña insensibilidad extendiéndose por su pecho. Olivia, que había estado fingiendo no escuchar, ya no pudo contenerse. «Ya está. Voy a contratar un investigador privado». «¿Vivo?» «No. No, Emily. Esto ha durado demasiado. Apenas ha estado aquí para ti. Ha estado poniendo excusas sobre el dinero de la herencia de la tía Marta, y ahora ni siquiera se molesta en venir al hospital cuando su esposa moribunda lo necesita. Algo no está bien». Emily quería discutir, pero estaba demasiado cansada. Además, una parte de ella había empezado a sospechar que Olivia tenía razón. La forma en que la nueva enfermera, Sarah, siempre parecía estar cerca cuando James la visitaba. Las conversaciones telefónicas susurradas que lo había escuchado tener en el pasillo. Las crecientes brechas en sus cuentas conjuntas. 2 días después, Olivia irrumpió en la habitación del hospital de Emily, con el rostro enrojecido por la ira y las manos apretando un sobre de Manila. «Necesitas ver esto», dijo, con voz temblorosa. «El investigador privado trabaja rápido». Dentro del sobre había docenas de fotografías. James y Sarah en restaurantes caros. James y Sarah entrando a un lujoso edificio de apartamentos. James y Sarah comprando en Tiffany's. Pero fue la última foto la que hizo que a Emily se le helara la sangre. James y Sarah besándose apasionadamente afuera del hospital Mount Sinai, justo debajo de la ventana de la habitación del hospital de Emily. «Hay más», dijo Olivia sombríamente, sacando extractos bancarios y registros de propiedad. «Ha estado liquidando tu herencia. Casi $4 millones, Emily. Los ha estado gastando en ella. Joyas, un ático, viajes caros. Y fíjate, Sarah ni siquiera es una enfermera de verdad. Consiguió el trabajo usando credenciales falsas,
probablemente para vigilarte. Emily miró la evidencia de la traición de su esposo, sintiendo que algo dentro de ella se hacía añicos, pero junto con el dolor vino algo más. Una ira fría y clara que nunca antes había experimentado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó en voz baja. Según el investigador privado, al menos 6 meses. Se conocieron en un bar justo después de tu diagnóstico. Ella sabía exactamente quién era él, quién eras tú y lo del dinero de la tía Marta. Esto fue calculado, Emily. Esa noche, mientras Emily yacía despierta en su cama de hospital, comenzó a planear. El bebé dentro de ella podría no sobrevivir. Ella podría no sobrevivir, pero se aseguraría de que James Harrison la recordara hasta el día de su muerte. Durante las siguientes semanas, Emily puso en marcha su plan. Hizo varias llamadas privadas al antiguo abogado de su tía, el señor Davidson, quien siempre le había tenido un cariño especial. Hizo arreglos para que se redactaran nuevos documentos, modificó su testamento y estableció una serie de eventos que se desarrollarían después de su muerte. James continuó con su patrón de visitas breves y distraídas, nunca quedándose más de 15 minutos. Todavía no había notado su embarazo, aunque ella comenzaba a mostrarlo. No es que importara, había perdido al bebé 3 días después de ver las fotografías. El estrés y su cuerpo debilitado no pudieron sostener la pequeña vida dentro de ella. Ella no le contó a James sobre el aborto espontáneo. Ya no le dijo nada. Sarah continuó trabajando sus turnos, aparentemente sin saber que Emily lo sabía todo. La mujer tuvo la audacia de actuar preocupada, de tocar a Emily con falsa simpatía mientras le administraba los medicamentos. Cada toque se sentía como una quemadura ahora que Emily sabía la verdad. Una tarde particularmente osada, Sarah incluso intentó iniciar una conversación mientras cambiaba la vía intravenosa de Emily. «Tu esposo parece tan devoto», dijo Sarah, su voz goteando con falsa dulzura. «Debe ser difícil para él verte así». Emily miró directamente a los ojos de Sarah, su mirada fija. «Sí, James siempre ha sido bueno actuando como devoto». «Dime, Sarah, ¿te gusta el collar de esmeraldas que te compró? ¿El de Tiffany's?» La bolsa de suero se le escapó de las manos a Sarah, salpicando líquido por el suelo. Su rostro perfectamente compuesto se resquebrajó por un momento, mostrando la criatura calculadora que había debajo. «Yo no sé de qué estás hablando», tartamudeó Sarah, recuperando rápidamente la compostura. «No», la voz de Emily era suave, casi gentil. «Qué extraño, porque tengo una hermosa fotografía tuya llevándolo, mientras besabas a mi esposo frente a este mismo hospital. El verde te queda muy bien». Sarah huyó de la habitación, dejando el suero goteando por el suelo. Nunca regresó al piso de Emily después de ese día, llamando para decir que estaba enferma y finalmente renunciando a su puesto. A medida que la condición de Emily se deterioraba rápidamente, ella centró toda su energía restante en finalizar sus planes. El señor Davidson la visitaba con frecuencia, ayudándola a organizar todo hasta el más mínimo detalle. Los ojos del viejo abogado a menudo se llenaban de lágrimas mientras trabajaban, pero Emily permanecía lúcida y concentrada. «¿Estás segura de esto?», le preguntó una tarde, después de que habían terminado de firmar el último de los documentos. «No es demasiado tarde para cambiar de opinión». Emily tocó el simple espejo que le había pedido que trajera, una pieza antigua con un marco de plata ornamentado. «Estoy segura, señor Davidson, a veces el castigo más cruel no es quitarle todo a alguien, es obligarlos a mirarse a sí mismos y ver realmente en lo que se han convertido». Olivia,
que apenas se había apartado del lado de su hermana durante todo esto, se preocupaba de que el deseo de venganza de Emily estuviera consumiendo sus últimos días. Pero Emily parecía más en paz de lo que había estado en meses. «Sé que crees que estoy perdiendo el tiempo en esto», le dijo Emily a su hermana una noche, mientras compartían una pinta de helado de contrabando. «Pero esto no es solo venganza, Liv, es justicia. Se trata de asegurarme de que cuando me vaya, James nunca podrá olvidar lo que hizo. Cada vez que se mire en un espejo, cada vez que vea su propio reflejo, recordará. Y tal vez, solo tal vez, lo hará pensar 2 veces antes de hacerle esto a alguien más. A medida que octubre se convertía en noviembre, y noviembre comenzaba a desvanecerse en diciembre, la condición de Emily empeoró drásticamente. El cáncer se estaba extendiendo más rápido de lo que nadie había anticipado, acelerado por el estrés del embarazo perdido y sus tratamientos descontinuados. James, aparentemente ajeno al cambio en el comportamiento de su esposa, continuó sus visitas esporádicas. Si notó que Sarah ya no trabajaba en el hospital, nunca lo mencionó. Estaba demasiado preocupado con su teléfono, con sus importantes reuniones, con la vida que estaba construyendo sobre los cimientos del sufrimiento de su esposa. Lo que no sabía era que Emily ya había puesto en marcha las ruedas para su acto final. Los papeles estaban firmados, los arreglos hechos y la trampa tendida. Todo lo que quedaba era que Emily cerrara los ojos por última vez, algo que, según la doctora Chen, sucedería muy pronto. Mientras la primera nieve del invierno comenzaba a caer fuera de la ventana de su habitación de hospital, Emily Harrison sonrió débilmente, pensando en la tormenta que pronto envolvería el mundo de mentiras cuidadosamente construido de su esposo. El águila espejo yacía envuelto en el cajón de su mesita de noche, esperando su momento para reflejar la verdad al hombre que la había traicionado. Una fría mañana de diciembre, James hizo una aparición inesperada en el hospital. Por una vez no vestía su habitual y costoso traje, sino ropa informal. Una clara señal de que venía de otro lugar que no era el trabajo. El olor a perfume desconocido se aferraba a su cuello. «Emily», dijo, intentando sonar preocupado, «he estado pensando en tus opciones de tratamiento. He tenido que tomar algunas decisiones difíciles sobre el dinero de la herencia». Emily lo observó con tranquila intensidad mientras él paseaba por la habitación, lanzando un discurso cuidadosamente ensayado sobre pérdidas de inversión y caídas del mercado. Notó cómo no la miraba directamente a los ojos, cómo sus manos jugaban con su anillo de bodas, un hábito nervioso que había desarrollado en los últimos meses. «El caso es», continuó, «la mayor parte del dinero está invertida a largo plazo. Puede que necesitemos considerar trasladarte a una instalación menos costosa». Olivia, que había estado sentada en silencio en un rincón, se levantó de repente. «¿Hablas en serio, James? Menos costosa. ¿Te refieres a una instalación que no notarías si sus enfermeras tuvieran credenciales falsas?» La cabeza de James se levantó. Su rostro palideció ligeramente. «¿De qué estás hablando?» «Oh, creo que sabes exactamente de qué estoy hablando». Olivia escupió. «¿Cuánto tiempo creíste que podías ocultarlo? El asunto, el dinero, todo». «No sé de qué...» «Basta», interrumpió Emily, su voz tranquila pero firme. «Sé lo de Sarah, James. Sé lo del ático, las joyas, los viajes. Lo sé todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. James se quedó inmóvil, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Luego algo cambió en su expresión. La máscara de esposo cariñoso se desvaneció para revelar algo más frío, más calculado. «Bien», dijo, su voz ahora más dura.
¿Quieres la verdad? Sí, estoy con Sara. Sí, he estado gastando el dinero. ¿Qué esperabas que hiciera, Emily? ¿Sentarme aquí y verte morir? ¿Desperdiciar mi vida en habitaciones de hospital? Sara me hace feliz, me hace sentir vivo. Emily absorbió cada palabra cruel sin inmutarse, mientras Olivia parecía lista para atacarlo físicamente. Pero Emily le puso una mano de sujeción en el brazo a su hermana. «Sal», dijo Emily con calma. «Y James, no te molestes en volver». Se fue sin decir una palabra más, la puerta cerrándose detrás de él con un clic decisivo. Solo entonces Emily se permitió llorar, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro mientras Olivia la abrazaba. Esa noche, el señor Davidson hizo otra visita, trayendo consigo los borradores finales del testamento revisado de Emily y varios otros documentos importantes. «¡Todo está en orden!», le aseguró, sus amables ojos llenos de simpatía. «Los fideicomisos han sido establecidos, las donaciones arregladas y el momento de las revelaciones cuidadosamente planificado. ¿Está absolutamente segura de lo del espejo?» Emily tocó la superficie lisa del espejo antiguo, más segura que nunca. James ha pasado toda su vida viendo solo lo que quiere ver en su reflejo. Es hora de que vea la verdad. A medida que avanzaba diciembre, la salud de Emily disminuyó rápidamente. El cáncer se estaba extendiendo agresivamente ahora y el dolor se había vuelto casi insoportable. A pesar de todo, se aferró a su plan, encontrando fuerza en el conocimiento de que la justicia finalmente se serviría. James nunca regresó al hospital después de su confesión. Según el investigador privado, quien continuó enviando actualizaciones a Olivia, él y Sara habían tomado unas lujosas vacaciones en las Maldivas, usando el último dinero de la herencia de Emily para alojarse en una villa sobre el agua que costaba miles por noche. «Va a perderlo todo», dijo Olivia una noche, mientras revisaba el último informe del investigador. «El ático, los coches, las inversiones, todo está a tu nombre, cuando la verdad salga a la luz». «Cuando la verdad salga a la luz», terminó Emily débilmente, «no le quedará nada más que su propio reflejo, y ese será su mayor castigo». La habitación del hospital se había convertido en una especie de centro de mando, con el señor Davidson y Olivia trabajando incansablemente para asegurar que cada detalle del plan de Emily fuera perfecto. El espejo yacía esperando en su cajón, su ornamentado marco de plata brillando cada vez que se abría el cajón, como una promesa de justicia por venir. A medida que el año llegaba a su fin, Emily sintió que sus fuerzas flaqueaban, pero se aferró, decidida a llevar su plan hasta el final. El escenario estaba listo, los jugadores estaban en posición, y pronto, muy pronto, James Harrison aprendería el verdadero costo de su traición. La noche en que Emily Harrison murió fue amargamente fría, con la nieve cayendo silenciosamente fuera de la ventana de su habitación de hospital. Ella falleció tranquilamente mientras dormía, sosteniendo la mano de Olivia, el espejo antiguo guardado a salvo en el cajón de su mesita de noche. Era el 31 de diciembre, el último día de un año que lo había cambiado todo. James y Sara todavía estaban en las Maldivas cuando llegó la llamada. Olivia había insistido en ser quien diera la noticia, su voz fría y clínica mientras informaba a su cuñado del fallecimiento de su esposa. «El funeral es en 3 días», dijo rotundamente. «Trata de arrancarte de tus vacaciones el tiempo suficiente para asistir. No querrás que la gente hable, ¿verdad?». El funeral se celebró en la Catedral de San Patricio, un gran evento que Emily había planeado meticulosamente. Había especificado cada detalle, desde las rosas blancas que adornaban su ataúd hasta la música que sonaría.
La iglesia estaba llena de dolientes, amigos, familiares, colegas e incluso la doctora Chen, que estaba sentada tranquilamente en la parte de atrás, con los ojos enrojecidos. James llegó exactamente 7 minutos antes de que comenzara el servicio, vistiendo un traje negro apropiadamente sombrío que aún llevaba el olor fresco de las etiquetas de la tienda departamental. Sarah tuvo la audacia de acompañarlo, aunque al menos tuvo el buen juicio de sentarse varias filas atrás, intentando mezclarse con la multitud durante todo el servicio. James desempeñó el papel de viudo afligido a la perfección. Se secó los ojos con un pañuelo monogramado, aceptó las condolencias con una mirada de devastación bien practicada e incluso logró pronunciar un breve elogio que hizo que varias tías ancianas buscaran sus pañuelos. «Emily fue el amor de mi vida», declaró desde el púlpito, su voz ronca con emoción fabricada. Luchó con tanta valentía y yo estuve con ella en cada paso del camino. En la primera fila, los nudillos de Olivia se pusieron blancos mientras apretaba el reposabrazos, mientras que el señor Davidson, sentado a su lado, tenía una expresión que podría haber sido una sonrisa burlona. El verdadero drama, sin embargo, comenzó 3 días después del funeral, cuando James recibió una llamada de la oficina del señor Davidson solicitando su presencia para la lectura del testamento de Emily. La secretaria del abogado especificó que debía venir solo, sin invitados ni representación legal. James llegó a la oficina del abogado vestido con otro traje nuevo, esta vez azul marino, con discretas rayas diplomáticas. Se comportaba con la confianza de un hombre que esperaba heredar millones. Sarah esperaba en una cafetería al otro lado de la calle, sin duda ya planeando cómo gastarían su fortuna. La sala de conferencias donde lo recibió el señor Davidson era imponente, con paneles de madera oscura y vistas de Central Park cubierto de nieve. Olivia ya estaba allí, junto con un taquígrafo judicial y un videógrafo, otra de las peticiones específicas de Emily. «Antes de comenzar», dijo el señor Davidson, ajustándose sus gafas de montura de alambre. La señora Harrison dejó instrucciones explícitas de que este procedimiento se grabara en su totalidad. Confío en que no tiene objeciones. James hizo un gesto con la mano despectivamente. «Por supuesto que no. ¿Podemos continuar?» El señor Davidson abrió una elegante carpeta de cuero y comenzó a leer. «Yo, Emily Catherine Harrison, en pleno uso de mis facultades mentales y corporales, declaro este como mi último testamento». Lo que siguió fue nada menos que teatral. Primero vinieron los pequeños legados, joyas a las primas, libros a los amigos, su colección de arte a varios museos. Luego el señor Davidson se aclaró la garganta y pasó al evento principal. Con respecto al resto de mi patrimonio, incluyendo todos los fondos heredados de mi difunta tía, Martha Harrison, todas las propiedades adquiridas con dichos fondos y todas las inversiones realizadas con ellos. James se inclinó ligeramente, con un brillo hambriento en sus ojos. Por la presente, lego la totalidad de estos activos, valorados en aproximadamente $4 millones, para ser divididos en partes iguales entre las siguientes organizaciones benéficas: la Sociedad Americana del Cáncer, el Departamento de Investigación Oncológica del Hospital Mount Sinai y la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica. El color se desvaneció del rostro de James. «¿Qué? Además», el señor Davidson continuó, aparentemente ajeno a la angustia de James, «ordeno que todas las propiedades adquiridas con mi herencia, incluyendo, entre otras, el apartamento ático en 740 Park Avenue, se liquiden de inmediato y las ganancias se destinen
a las organizaciones benéficas antes mencionadas. «Esto es ridículo», farfulló James, levantándose de su silla. «Ella no puede hacer esto. Ese dinero era para mí. Soy su esposo. Por favor, siéntese, señor Harrison. Hay más». James se desplomó de nuevo en su silla, su fachada cuidadosamente mantenida desmoronándose. «A mi esposo, James Alexander Harrison», leyó el señor Davidson, su voz adquiriendo una cualidad casi teatral. «Le dejo 2 artículos. Primo, esta carta para que se lea de inmediato». Sacó un sobre de color crema y se lo entregó a James, quien lo tomó con manos temblorosas. «Y segundo», continuó el señor Davidson, mientras Olivia metía la mano debajo de la mesa de conferencias y sacaba un paquete envuelto familiar. «Este espejo». James miró fijamente el espejo antiguo, mientras Olivia lo colocaba frente a él, su marco plateado brillando bajo las luces de la oficina. Con dedos temblorosos abrió la carta de Emily y comenzó a leer en voz alta, según las instrucciones del señor Davidson. «Mi queridísimo James, cuando leas esto, yo ya no estaré, y descubrirás que tus planes cuidadosamente trazados se han hecho añicos. Sí, sabía lo del ático, las joyas, las vacaciones. Lo sabía todo. También sabía lo del bebé, nuestro bebé, que perdí mientras tú comprabas esmeraldas para tu amante. El hijo del que nunca supiste porque estabas demasiado ocupado construyendo una nueva vida sobre los cimientos de mi muerte, para darte cuenta de que yo llevaba a tu hijo. Pero esta carta no trata de castigo, James. Trata de reflexión. El espejo que te he dejado es muy especial para mí. Perteneció a mi abuela. ¿Quién se lo dio a mi madre? ¿Quién me lo dio a mí? Ha visto a 3 generaciones de mujeres de mi familia enfrentar sus verdades, tanto hermosas como feas. Ahora es tu turno. Cada mañana, cuando te despiertes, quiero que te mires en este espejo, que te mires de verdad, que veas al hombre que pudo dejar a su esposa moribunda sola en un hospital mientras cortejaba a una enfermera falsa, que veas al hombre que pudo gastar la herencia de su esposa en baratijas para su amante mientras ella luchaba por su vida, que veas al hombre que perdió la oportunidad de ser padre porque era demasiado egoísta para ser esposo. El espejo nunca te mentirá, James, aunque hayas pasado toda tu vida mintiéndote a ti mismo. Y quizás, solo quizás, un día te mires en él y finalmente te veas tal como te vi yo al final. No te molestes en buscar el dinero, ya no está. No te molestes en intentar impugnar el testamento. El señor Davidson lo ha hecho inquebrantable. No te molestes en correr con Sara. Ella también se irá una vez que se dé cuenta de que no le queda nada que llevarse. Todo lo que tienes ahora es tu reflejo, James. Espero que aprendas a vivir con él, con todo el amor que una vez tuve, Emily. El silencio que siguió fue absoluto. James miró fijamente la carta, luego al espejo, su rostro una máscara de horror, mientras las plenas implicaciones de su situación se hundían. «Esto es imposible», susurró. «El dinero, el ático, está siendo embargado en este mismo momento», le informó el señor Davidson con calma. «Sus cuentas conjuntas han sido congeladas y la compañía de administración de propiedades ha sido notificada del cambio de propiedad. La señorita Powell ya ha recibido los papeles de desalojo». Como si de una señal se tratara, el teléfono de James comenzó a vibrar. El nombre de Sara apareció en la pantalla, acompañado de una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. «James, hay gente en el ático con papeles. Dicen que tenemos que irnos inmediatamente. ¿Qué está pasando con nuestras cuentas?» «James, contéstame». El mundo de James siguió desmoronándose en esa sala de conferencias
mientras el señor Davidson explicaba metódicamente el alcance total de los arreglos de Emily. No solo había distribuido su herencia, sino que también había documentado cada centavo que James había gastado en Sarah, cada transacción fraudulenta, cada intento de ocultar dinero. Por cierto, añadió Olivia, su voz goteando satisfacción, la Junta del hospital ha estado muy interesada en nuestra documentación sobre las credenciales de enfermería falsificadas de Sarah. La policía probablemente esté hablando con ella ahora mismo. James se desplomó en su silla. Su costoso traje de repente parecía holgado en su cuerpo. Levantó el espejo con manos temblorosas, mirando su reflejo. Por primera vez pareció verse realmente a sí mismo, no al exitoso hombre de negocios que pretendía ser, sino al esposo fraudulento e infiel en el que se había convertido. Debe quedar algo, murmuró más para sí mismo que para nadie. La casa en los Hamptons, mis cuentas de inversión. La casa fue comprada con la herencia de Emily, explicó el señor Davidson pacientemente. En cuanto a sus cuentas personales, bueno, parece que la mayor parte de su dinero se destinó a mantener un estilo de vida bastante caro con la señorita Powell. Los extractos de tarjetas de crédito son bastante reveladores. El teléfono de James siguió sonando sin cesar. Los mensajes de Sarah se volvieron cada vez más desesperados. El banco dice que nuestras cuentas están congeladas. Dicen que las tarjetas de crédito están canceladas. James, me están notificando cargos por fraude. ¿Dónde estás? Olivia observó el desmoronamiento de su cuñado con fría satisfacción. Sacó un último sobre de su bolso. Emily te dejó algo más para que lo vieras, James. Quería que supieras exactamente lo que tiraste por la borda. Dentro del sobre había fotos de ultrasonido, imágenes granuladas, en blanco y negro, del bebé que nunca tuvo la oportunidad de vivir. La fecha indicaba que habían sido tomadas solo unos días después de que Emily descubriera la traición de James. Ella estaba embarazada de tu hijo mientras tú le comprabas a Sarah ese brazalete de Cartier, dijo Olivia suavemente. Perdió al bebé el día después de que vio las fotos de ustedes dos juntos fuera de su habitación del hospital. Nunca te lo dijo porque nunca le diste la oportunidad. James miró las fotos del ultrasonido. Sus manos temblaban tanto que casi las deja caer. En el reflejo del espejo pudo ver su cara arrugarse, la realidad de lo que había hecho finalmente golpeándolo con toda su fuerza. El señor Davidson se aclaró la garganta. Hay una cosa más. Emily hizo una declaración en video antes de fallecer. Pidió que se reprodujera ahora. El videógrafo instaló una pantalla y de repente la cara de Emily apareció ante ellos. Estaba claramente cerca del final, sus facciones demacradas, pero sus ojos brillantes con un propósito. Su voz, aunque débil, transmitía una fuerza inconfundible. James, si estás viendo esto, entonces todo ha salido según lo planeado. Probablemente estés enojado. Probablemente te sientas traicionado. Bien, ahora sabes lo que se siente. Pero esto no es solo venganza. Esto es justicia. Consecuencias. Es mirarse en el espejo y enfrentar la verdad. Te amé, James. Te amé lo suficiente como para querer traer a tu hijo a este mundo, incluso mientras yo lo dejaba. Pero ni siquiera pudiste darme la dignidad de la honestidad en mis últimos meses. En cambio, me hiciste ver cómo construías una nueva vida con otra persona. Usando mi muerte como tu trampolín, el estítil y el espejo que te he dejado perteneció a las mujeres más fuertes que he conocido. Lo usaron para enfrentar sus verdades, para reunir sus fuerzas para reconstruirse cuando la vida las rompió. Ahora es tuyo, úsalo bien. Y recuerda, cada vez que te mires en él,
que tu reflejo es todo lo que te queda de la vida que tiraste por la borda. El video terminó y la sala quedó en silencio una vez más. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Manhattan, cubriendo la ciudad con un lienzo blanco. Pero dentro de esa sala de conferencias, el mundo de James Harrison se había vuelto permanentemente oscuro. Su teléfono había dejado de vibrar. Un rápido vistazo mostró un último mensaje de Sarah. «No te molestes en llamar. Terminé. No vales la pena por los cargos de fraude». James volvió a levantar el espejo, mirándose en él como si esperara que su reflejo le mostrara algo diferente, algo mejor que la verdad. Pero Emily tenía razón. Los espejos no mienten. Y en ese momento, James Harrison finalmente se vio a sí mismo con claridad. Un hombre que había destruido todo lo que tenía en pos de una fantasía que se había desvanecido como la niebla de la mañana. «El servicio de coches está esperando abajo», dijo el señor Davidson en voz baja. «Lo llevarán a donde necesite ir, aunque debo mencionar que el contrato de alquiler de su apartamento estaba a nombre de Emily. Esos papeles también han sido entregados». 2 meses después de la muerte de Emily, James Harrison se sentaba en un pequeño estudio en Queens, muy lejos del lujoso ático que había compartido con Sarah. El espejo antiguo colgaba en la pared opuesta a su cama, exactamente donde podía verlo a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, tal como Emily había pretendido. Las consecuencias de la lectura del testamento habían sido rápidas y despiadadas. Sarah había desaparecido por completo, dejando atrás solo el persistente aroma de su costoso perfume y una serie de mensajes de voz cada vez más hostiles antes de que ella le bloqueara el número por completo. La policía la había interrogado sobre sus credenciales de enfermería fraudulentas, pero ella había logrado huir a México antes de que pudieran presentar cargos. La vida profesional de James se había desplomado espectacularmente. La noticia de su comportamiento durante la enfermedad de Emily se había extendido por los círculos inmobiliarios de Manhattan. Antiguos clientes se distanciaron, socios disolvieron sus asociaciones, y su reputación, una vez dorada, ahora estaba irreparablemente manchada. Hoy se preparaba para su primera entrevista de trabajo en 20 años, no para un puesto prestigioso en el desarrollo inmobiliario, sino para un puesto de ventas de nivel de entrada en una pequeña empresa de administración de propiedades en Brooklyn. El traje que vestía era una de las pocas cosas que había logrado conservar de su vida anterior, aunque ahora le quedaba holgado. Antes de salir, hizo lo que había hecho todas las mañanas desde que recibió la carta de Emily. Se paró frente al espejo y se miró de verdad. «¿Qué ves?», susurró, haciendo eco de la pregunta que su terapeuta ordenada por la corte le había enseñado a hacer. La terapeuta había sido idea de Olivia, parte de su propio viaje hacia la curación. También le había contado sobre el puesto en Brooklyn, aunque todavía no podía hablarle directamente. El reflejo lo miraba fijamente, un hombre de unos 40 años, con canas en las sienes, líneas profundamente grabadas alrededor de la boca y los ojos, pero fueron los ojos mismos los que más habían cambiado. El brillo arrogante había desaparecido, reemplazado por algo más oscuro, más atormentado. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su hermana menor, Kate. Era el único miembro de la familia que todavía le hablaba, e incluso ella lo mantenía a distancia. «No olvides comer algo antes de la entrevista. Y James, recuerda lo que dijo el Dr. Patterson sobre asumir tu historia». El Dr. Patterson, su terapeuta,
había estado trabajando con él en la rendición de cuentas, no más excusas, no más desvíos, no más narrativas cuidadosamente elaboradas para esconderse. Solo la cruda y fea verdad de lo que había hecho. El viaje en metro a Brooklyn fue una nueva experiencia para un hombre que una vez se había negado a viajar a cualquier parte sin su servicio de coche privado. Se encontró estudiando a sus compañeros de viaje, preguntándose sobre sus historias, sus luchas, sus pérdidas. Nunca había hecho eso antes. Nunca había mirado realmente a las personas más allá de lo que podían ofrecerle. En una parada, una joven subió, claramente en las últimas etapas del embarazo. Algo en ella le recordó a Emily, a las fotos de ultrasonido que ahora guardaba en su billetera. Cuando el tren se tambaleó, ella tropezó ligeramente. James se levantó inmediatamente ofreciéndole su asiento. «Gracias», dijo ella, sonriendo cansadamente. «Poca gente se da cuenta ya». «Ahora me doy cuenta», respondió él suavemente, más para sí mismo que para ella. «Ahora me doy cuenta de todo». La entrevista estaba programada en un modesto edificio de oficinas en Dumbo. James llegó temprano, sentándose en una pequeña cafetería al otro lado de la calle para ordenar sus pensamientos. La última vez que había estado en Brooklyn había sido para buscar posibles sitios de desarrollo, propiedades que había planeado comprar y vender usando el dinero de Emily. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un recordatorio de su aplicación de terapia. Reflexión diaria. ¿Qué verdad estás enfrentando hoy? James sacó su billetera, sacando las fotos de ultrasonido que ahora llevaba a todas partes. Estaban arrugadas por el uso, los bordes suaves. Le había preguntado a Olivia, a través de Kate, si tenía otras. Ella le había enviado una unidad USB que contenía cientos de fotos de Emily durante su enfermedad, momentos en los que debería haber estado allí, pero no lo estuvo. ¿Señor Harrison? La voz de la recepcionista lo sacó de sus pensamientos. Ya están listos para usted. La sala de entrevistas era pequeña, con vistas al puente de Manhattan a través de ventanas sucias. 3 personas estaban sentadas en una mesa plegable. Tom Chen, el dueño de la empresa. María Rodríguez, la directora de recursos humanos. Y para sorpresa de James, David Turner, un antiguo cliente con el que había trabajado en su vida anterior. «James», dijo David, su expresión indescifrable. «No esperaba ver tu nombre en nuestra lista de candidatos. Yo tampoco esperaba estar en ella», respondió James honestamente. «Pero aquí estamos». De hecho, David se inclinó hacia adelante. «¿Por qué no nos dices por qué estás aquí?» Y James, la verdadera razón, no la versión pulida. James miró cada rostro alrededor de la mesa. Luego respiró hondo. Las palabras del Dr. Patterson resonaron en su mente. «Tu historia es fea, pero es tuya. Asúmela. Estoy aquí porque destruí mi vida». Comenzó, su voz firme. «Traicioné a mi esposa moribunda de la peor manera posible. Malgasté millones de dólares que no eran míos. Me convertí en alguien a quien apenas puedo mirar en el espejo. Aunque tengo que hacerlo todos los días, porque mi esposa se aseguró de eso en su testamento». La habitación quedó en silencio mientras James continuaba, exponiendo cada detalle feo de su caída. Observó cómo sus expresiones cambiaban de asombro a disgusto, a algo parecido a la comprensión, mientras describía su terapia en curso, sus intentos de enmendar, sus luchas diarias con el espejo que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. «No estoy pidiendo perdón», concluyó James. «No lo merezco. Lo que pido es una oportunidad para empezar de nuevo, para ser alguien diferente al hombre que veo en ese espejo cada mañana».
David Turner se recostó en su silla, estudiando a James con una mezcla de desprecio y curiosidad. ¿Por qué deberíamos confiar en usted? Su comportamiento pasado demuestra una completa falta de ética y brújula moral. No deberían confiar en mí, replicó James. Todavía no me lo he ganado, pero lo haré cada día si me dan la oportunidad. Después de la entrevista, James caminó por la orilla del río de Brooklyn, observando el horizonte de Manhattan brillar bajo la luz del sol invernal. Su teléfono vibró con un mensaje de Tom Chen. Necesitamos discutir algunos detalles adicionales. ¿Puedes volver mañana? Esa noche, mientras James estaba sentado en su estudio, comiendo comida para llevar del restaurante chino de abajo, sacó su diario de terapia. El doctor Burr Patterson había insistido en que documentara su viaje, no para que nadie más lo leyera, sino como otra forma de reflexión. Día 67 sin Emily, escribió. Anoche soñé con ella, no la Emily del final, delgada, enojada y sabiendo todo, sino la Emily del principio, la que se reía de mis chistes malos y creía en mí más de lo que merecía. En el sueño, ella sostenía a nuestro bebé, el que perdimos, el que nunca conocí hasta que fue demasiado tarde. Ella no dijo nada, solo me miró con esos ojos que siempre me veían a través de mí, incluso cuando yo no podía verme a mí mismo. Un golpe en su puerta interrumpió su escritura. Cuando abrió, encontró a Olivia de pie allí, incómoda, pero decidida. «Kate me habló de tu entrevista», dijo sin preámbulos. «Pensé que deberías tener esto». Ella le entregó una caja y se dio la vuelta para irse. «Olivia, espera», le gritó James. «Sé que no significa nada, pero lo siento mucho». Ella se detuvo, sin darse la vuelta. «Tienes razón, no significa nada, pero Emily querría que tuvieras esas cosas. Ella lo guardaba todo, ¿sabes? Cada entrada de cine, cada tarjeta de cumpleaños, cada notita estúpida que alguna vez le escribiste. Ella creyó en ti hasta el final. Esa fue su tragedia». Después de que ella se fue, James abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había fotografías, cartas y pequeños recuerdos de su vida con Emily. En el fondo había un diario, el diario de Emily de su tiempo en el hospital. Lo leyó toda la noche, las lágrimas corriendo por su rostro mientras descubría a la esposa que nunca había conocido realmente. Ella escribió sobre sus esperanzas para el bebé, sus miedos a la muerte, sus crecientes sospechas sobre su traición. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de su muerte. «Querido James, cuando alguien lea esto, yo ya no estaré. El apumonte, el espejo que te dejo, no es solo para castigarte, aunque Dios sabe que te lo mereces, es para la esperanza de que, en algún lugar dentro del hombre que pudo traicionarme tan completamente, todavía está el hombre del que me enamoré. El hombre que solía traerme café a la cama y bailar conmigo en la cocina. El hombre que prometió amarme en la salud y en la enfermedad. No te dejo el espejo para torturarte, James, te lo dejo para salvarte, porque a veces necesitamos perderlo todo para encontrarnos de nuevo, con todo el amor que siempre tuve, Emily». A la mañana siguiente, James regresó a la oficina de administración de propiedades. Tom Chen lo esperaba solo. «Lo hemos hablado», dijo Tom. «David estaba en contra de contratarte. Perea estaba indecisa, pero yo creo en las segundas oportunidades con condiciones. Empezarás desde abajo, salario mínimo, cualquier queja, cualquier indicio de impropiedad, y estás fuera. Y tendrás que compartir tu historia con nuestro equipo. Toda ella. Necesitan entender con quién están trabajando». James asintió, aceptando cada condición sin discusión. Al salir de la oficina con su nuevo manual de empleado,
vio su reflejo en las puertas de cristal del edificio. Por primera vez desde la muerte de Emily, no apartó la mirada de inmediato. Esa noche, se sentó en su pequeño escritorio y comenzó a escribir. Querida Emily, hoy he vuelto a empezar, no porque quiera, sino porque hiciste que fuera imposible seguir siendo el hombre que era. El espejo que me dejaste ya no solo refleja mi cara, refleja mi alma. Y quizás, solo quizás, eso también está empezando a cambiar. Nunca me perdonaré por lo que te hice. Nunca dejaré de lamentar la familia que podríamos haber tenido. Pero te prometo esto. Cada día me miraré en ese espejo e intentaré ser mejor de lo que fui el día anterior. No por mí, sino por ti. Por el bebé que perdimos. Por el hombre que siempre creíste que yo podía ser. Siempre lo siento, James. Un año después de la muerte de Emily, James se paró frente al espejo de su estudio, ajustándose la corbata de su traje recién comprado. Ya no era de diseñador. Esos días habían quedado atrás, pero estaba limpio y profesional, apropiado para el evento que se avecinaba. Hoy marcaba la gran inauguración del AELA conmemorativa Emily Harrison en el Hospital Mount Sinai. Financiada con el dinero que ella había dejado al Departamento de Oncología, James había sido invitado, no como invitado de honor, sino como una advertencia. Parte de su terapia y viaje de redención había implicado hablar con clases de ética médica sobre la vulnerabilidad del paciente y la traición de la confianza. Cuando la junta del hospital se enteró de sus presentaciones, decidieron que su historia debía ser parte de la ceremonia de apertura. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Kate. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No es demasiado tarde para echarte atrás. James se miró al espejo por última vez. El U-Buch, el último año, lo había envejecido considerablemente. Su cabello ahora era más gris que castaño, y las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Pero había algo diferente en su mirada, algo que no había estado allí antes. Propósito, quizás. O tal vez solo el peso de un remordimiento genuino. Estoy seguro, respondió. Emily querría que estuviera allí, no por mí, sino por la verdad. La ceremonia estaba programada para el mediodía, pero James llegó al Mount Sinai 2 horas antes. Quería recorrer los pasillos familiares por última vez para recordar todo lo que había tratado tan desesperadamente de olvidar durante la enfermedad de Emily. Mientras pasaba por el piso de oncología, donde Emily había pasado sus últimos meses, vio una cara familiar. La doctora, Rachel Chen, la oncóloga de Emily. Estaba hablando con una pareja joven, su expresión compasiva, pero seria. James se quedó atrás, observando la escena. La mujer estaba claramente en las primeras etapas del tratamiento contra el cáncer, su cabeza envuelta en un pañuelo de colores similar a los que Emily solía usar. Su esposo le sostenía la mano con fuerza, su rostro una máscara de preocupación y amor. La vista golpeó a James como un golpe físico. Ese debería haber sido él, con Emily, presente, preocupado, amante. En cambio, él había estado planeando vacaciones con Sarah, gastando el dinero de Emily en lujos mientras ella luchaba por su vida sola. Sir Harrison se dio la vuelta y vio a la doctora Chen de pie detrás de él, su expresión cautelosa. «Doctora Chen, yo solo sé por qué está aquí», dijo ella en voz baja. «La ceremonia. Yo también hablaré». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «Se ve diferente». «Soy diferente», respondió. «Demasiado tarde, pero diferente». La doctora Chen asintió lentamente. «Emily solía hablar de usted, ¿sabe? Incluso después de que supo lo de la infidelidad. Me hablaba del hombre que solía ser antes de que el dinero y el éxito lo cambiaran.
Ella nunca dejó de creer que ese hombre todavía estaba ahí en alguna parte. James sintió lágrimas punzándole los ojos. No merecía su fe. No, asintió la doctora Chen. No lo merecía. Pero esa es la cosa con la fe, señor Harrison. No se trata de merecer, se trata de creer en la posibilidad. Miró su reloj. La ceremonia comienza en 2 horas. ¿Está listo para enfrentar a todos? La gran ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el auditorio principal del hospital. La sala estaba llena de donantes, personal médico y representantes de los medios de comunicación. En la primera fila se sentaba Olivia, quien había encabezado gran parte del desarrollo del ala conmemorativa. No miró a James mientras tomaba su asiento asignado cerca del fondo. El jefe de medicina del hospital abrió los procedimientos con un discurso sobre el progreso y la esperanza. Luego vino la doctora Chen, quien habló sobre el coraje de Emily durante su tratamiento. Finalmente, fue el turno de James. Mientras caminaba hacia el podio, un silencio se apoderó de la multitud. Muchos de ellos conocían su historia. Había sido noticia en los periódicos locales cuando todo se desmoronó. El rico promotor inmobiliario que traicionó a su esposa moribunda gastó su herencia en su amante, solo para perderlo todo en un acto de justicia poética. James colocó sus manos en el podio, respirando profundamente. En su bolsillo llevaba la gastada foto de ultrasonido que siempre llevaba consigo. Hoy había añadido algo más. La última foto tomada de Emily, sonriendo débilmente desde su cama de hospital, sus ojos todavía de alguna manera llenos de luz. «Mi nombre es James Harrison», comenzó, su voz firme. «Y estoy aquí hoy no como una historia de éxito, sino como una advertencia. Hace un año estuve en este mismo hospital, en una habitación de arriba, y tomé la decisión consciente de traicionar a la persona que más me necesitaba. Lo tenía todo», continuó James, su voz ronca de emoción. «Una carrera exitosa, un hermoso hogar y, lo más importante, una esposa que me amaba incondicionalmente. Emily era el tipo de persona que veía lo mejor en todos, especialmente en mí, incluso cuando le di todas las razones para no hacerlo». Sacó la foto del hospital de Emily, sosteniéndola para que la audiencia la viera. «Esta es la última foto tomada de mi esposa. Mientras se tomaba esta foto, yo estaba al otro lado de la ciudad, eligiendo joyas para mi amante con el dinero de la herencia de Emily. Mientras Emily luchaba por su vida en este hospital, yo planeaba un futuro con otra mujer. Mientras ella llevaba a nuestro hijo nonato, un hijo que nunca conocí hasta después de su muerte, yo traicionaba cada voto que le hice. En la primera fila, Olivia finalmente se había vuelto a mirarlo con una expresión ilegible. A su lado estaba el señor Davidson, el abogado que había ayudado a Emily a orquestar su último acto de justicia. «Emily me dejó 2 cosas en su testamento», continuó James, su voz ronca de emoción. «Una carta y un espejo. La carta me decía la verdad sobre mí mismo, verdades que había estado evitando durante años. ¿Y el espejo? El espejo fue su obra maestra, porque sabía que mi verdadero castigo no sería perder el dinero, ni el estilo de vida, ni siquiera mi reputación. Sería tener que mirarme a mí mismo todos los días y ver en lo que me había convertido». Hizo una pausa, sacando la foto del ultrasonido. «Este es el hijo que perdimos. Emily llevaba a este bebé mientras yo destruía nuestro matrimonio. Lo perdió el día que descubrió mi traición. Otra vida de la que soy responsable de terminar». El auditorio permaneció en un silencio sepulcral. En la parte de atrás, varios reporteros tomaban notas frenéticamente.
El ala conmemorativa Emily Harrison no se trata solo de brindar atención a los pacientes con cáncer. Se trata de protegerlos cuando son más vulnerables. Se trata de recordar que detrás de cada diagnóstico hay un ser humano que merece lealtad, amor y respeto. Emily lo entendió, lo vivió, y en su último acto se aseguró de que su legado ayudara a otros cuando más lo necesiten. La ve. La voz de James se quebró mientras continuaba. Ahora trabajo en Brooklyn, en una pequeña empresa de administración de propiedades. Todas las mañanas me miro en el espejo de Emily antes de ir a trabajar. Todas las tardes me miro de nuevo antes de acostarme. Y lentamente, muy lentamente, estoy empezando a ver algo diferente en mi reflejo. No redención. No la merezco. Pero tal vez, algo parecido a la comprensión. Comprensión de lo que perdí, lo que tiré por la borda y lo que nunca podré arreglar. Notó movimiento en la audiencia. Sara se había deslizado hasta la parte trasera del auditorio. Ahora se veía diferente, menos pulida, más real. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que ella apartara la mirada. El último regalo de Emily para mí no fue un castigo, aunque lo merecía. Fue la oportunidad de enfrentarme a mí mismo. Realmente enfrentarme a mí mismo. Todos los días. Para ver no solo quién era, sino quién podría haber sido. Quién podría llegar a ser. Las lágrimas fluían libremente ahora, tanto en la audiencia como en el escenario. James sacó el diario de Emily, abriéndolo en la última página. Emily escribió algo en sus últimos días que me gustaría compartir. Ella escribió: «El amor no se trata de grandes gestos o regalos caros. Se trata de estar ahí. Se trata de elegir quedarse cuando irse sería más fácil. Se trata de ver lo mejor en alguien, incluso cuando no pueden verlo en sí mismos». Cerró el diario con cuidado. Fracasé en todas esas cosas. Elegí el camino fácil. Elegí el lujo sobre la lealtad, la comodidad sobre el compromiso. Y al hacerlo, perdí algo mucho más precioso que el dinero o el estatus. Perdí la oportunidad de ser el hombre que Emily siempre creyó que podía ser. En la primera fila, Olivia estaba llorando abiertamente ahora. A su lado, la doctora Chen se acercó para apretarle la mano. Esta ala atenderá a miles de pacientes en los años venideros. Recibirán tratamiento aquí. Encontrarán esperanza aquí. Tal vez incluso sanación. Pero espero que también encuentren algo más. El tipo de compasión y dignidad que Emily mostró, incluso en sus momentos más oscuros. Porque mientras yo estaba ocupado traicionándola, ella estaba ocupada, planeando cómo su sufrimiento podría ayudar a otros. James se alejó del podio, pero luego se volvió para una última reflexión. Hay un espejo en mi apartamento que me muestra quién soy, pero en cada reflejo de este edificio, en cada ventana, en cada superficie brillante, espero que la gente vea quiénes podrían ser. Ese fue el regalo de Emily. No solo para mí, sino para todos los que tocó su vida. Mientras regresaba a su asiento, el aplauso fue disperso e incierto. Este no era el tipo de discurso al que la gente sabía cómo reaccionar, pero la reacción no era el punto. La verdad sí lo era. Después de la ceremonia, mientras la gente salía del auditorio, Sara se acercó a él. Se veía mayor, más desgastada, pero de alguna manera más auténtica de lo que había sido durante su aventura. «Escuché que ahora trabajabas en Brooklyn», dijo en voz baja. «Administración de propiedades». «Nivel de entrada», respondió. Ella asintió. «Estoy en Nueva Jersey, enseñando enfermería». Legítimamente esta vez. De hecho, volví a la escuela para ello. «Bien, eso es». «Bueno». Permanecieron en un silencio incómodo por un momento, antes de que Sara volviera a hablar.
¿Alguna vez te preguntas qué hubiera pasado si no hubiéramos...? No, interrumpió James con firmeza. No lo hago, porque preguntarse eso significa preguntarse si alguna vez hubo una forma correcta de hacer lo incorrecto. No la hubo. Sara volvió a asentir, comprendiendo. El espejo, dijo. El que Emily te dejó. ¿Todavía lo tienes? Es lo primero que veo cada mañana y lo último que veo cada noche. ¿Ayuda? James lo pensó por un momento. No mejora nada, no arregla lo que hicimos, pero me asegura que nunca lo olvidaré. Y quizás ese sea el punto. Mientras Sara se alejaba, Olivia se acercó. Era lo más cerca que habían estado el uno del otro en meses. Emily habría apreciado el discurso, dijo con rigidez. No por la disculpa, sino por la verdad. No espero el perdón, respondió James. Bien, porque no lo obtendrás. Ella hizo una pausa. Pero Emily creía en las segundas oportunidades. No segundas oportunidades para lo que tenías. Eso se ha ido para siempre. Pero segundas oportunidades para ser alguien diferente. Alguien mejor. Le entregó un sobre. Dentro había una llave. La casa en Connecticut, explicó. La que Emily amaba, la estoy vendiendo. Pensé que tal vez querrías despedirte de ella primero. Emily era feliz allí antes de todo. Tal vez necesites verla una última vez. El viaje en coche a la casa de Connecticut llevó a James por sinuosas carreteras rurales, salpicadas de nieve temprana de primavera. Habían pasado casi 18 meses desde la muerte de Emily y el mundo había avanzado de maneras tanto sutiles como profundas. El ala conmemorativa Emily Harrison ahora estaba completamente operativa, ayudando a docenas de familias a navegar por sus viajes contra el cáncer. El pequeño apartamento de James en Queens se había convertido lentamente en algo parecido a un hogar. Y el espejo, el último regalo de Emily, se había convertido menos en un castigo y más en un recordatorio diario. Se detuvo en la familiar casa colonial blanca justo cuando el sol se ponía. Este había sido su refugio de fin de semana, el lugar donde habían planeado retirarse algún día. Emily había amado el jardín, pasando innumerables horas cuidando sus rosas y planeando futuros proyectos de paisajismo que nunca llegaría a completar. La llave se sintió pesada en su mano mientras se acercaba a la puerta principal. Adentro, la casa estaba exactamente como la habían dejado aquel último verano, antes del diagnóstico de Emily. Su revista de jardinería todavía estaba en una pila ordenada en la mesa de café. Su manta favorita permanecía colgada sobre el sillón junto a la ventana. El aire olía ligeramente a las bolsitas de lavanda que solía hacer y esconder en los cajones de toda la casa. James se movió lentamente por las habitaciones. Los recuerdos lo invadieron a cada paso. La cocina donde solían cocinar el desayuno, del domingo juntos, el de estudio donde Emily corregía trabajos de sus clases de literatura, mientras él revisaba contratos de propiedades, la terraza acristalada donde ella le había hablado por primera vez de su cáncer y donde él había prometido estar allí para ella. Una promesa que había roto de la peor manera posible. Arriba, se encontró de pie en el umbral de lo que se suponía que sería la habitación del bebé. Habían hablado de tener hijos durante años, siempre diciendo algún día, hasta que el algún día se acabó. Ahora, sabiendo lo del bebé que habían perdido, la habitación vacía se sentía como otra acusación. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su terapeuta, la doctora Patterson. Recuerda por qué estás allí. No para castigarte, sino para enfrentar la verdad y seguir adelante. En el dormitorio principal, James encontró el diario de Emily, de antes de su enfermedad. Era diferente
del diario del hospital que ahora llevaba consigo. Este estaba lleno de vida y esperanza y planes futuros. La última entrada estaba fechada solo 3 días antes de su diagnóstico. James ha estado distante últimamente. Trabajo, dice, siempre trabajo. Pero hay algo más, algo que no me está diciendo. Lo veo revisando su teléfono con más frecuencia, sonriendo a mensajes que se supone que no debo notar. A veces, cuando cree que estoy durmiendo, se desliza de la cama para atender llamadas en el pasillo. Me digo a mí misma que es trabajo, que solo está estresado por el nuevo proyecto de desarrollo. Me digo a mí misma que 15 años de amor y confianza no pueden estar equivocados. Estoy escribiendo esta carta porque quiero recordar este momento perfecto y esperanzador, antes de lo que venga después. Porque pase lo que pase, quiero que sepas que creo en ti, no solo en el exitoso hombre de negocios en el que te has convertido, sino en el hombre de debajo, el hombre que solía traerme café a la cama solo por hacerlo, el hombre que aprendió a cuidar el jardín porque sabía que me hacía feliz, el hombre que me acompañó a través de 3 abortos espontáneos y aún quería volver a intentarlo. Ese hombre sigue ahí, James. Tengo que creer eso porque este bebé merece conocer esa versión de ti. El verdadero tú, no la persona que has estado fingiendo ser últimamente. Si estás leyendo esto, significa que algo ha pasado, o algo maravilloso, o algo terrible. De cualquier manera, quiero que recuerdes quién eres, no quién el mundo cree que eres, o quién crees que necesitas ser, sino quién eres en tu corazón. Te amo, James. Te amo lo suficiente como para perdonar lo que venga. Te amo lo suficiente como para creer que encontrarás el camino de regreso a ti mismo, incluso si yo no estoy allí para verlo. Siempre tuya, Emily. James se desplomó al suelo, con la carta apretada contra el pecho. Olivia lo observaba, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Ella nunca la envió, dijo Olivia en voz baja. Descubrió lo de Sara al día siguiente. Todo cambió después de eso. ¿Por qué me das esto ahora?, preguntó James con la voz ronca. Porque Emily tenía razón en una cosa. Sí que encontraste el camino de regreso a ti mismo. Demasiado tarde para ella. Demasiado tarde para el bebé. Pero tal vez no demasiado tarde para otra cosa. ¿A qué te refieres? Olivia respiró hondo. El ala conmemorativa. Están iniciando un programa para familias de pacientes con cáncer, grupos de apoyo, consejería, recursos. Quieren que alguien hable con las familias sobre lo que no deben hacer, sobre cómo apoyar a sus seres queridos. Te quieren a ti. James la miró con incredulidad. ¿A mí? ¿Después de todo lo que hice? Por todo lo que hiciste. Y por todo lo que has hecho desde entonces, eres la prueba viviente de lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. Ella hizo una pausa. Emily querría que lo hicieras. James sacó el espejo de nuevo, estudiando su reflejo en la luz menguante. El rostro que lo miraba era más viejo, más triste, pero de alguna manera más real de lo que había sido en años. «Lo haré», dijo finalmente. «No por redención, no la merezco, pero por la verdad, por Emily». Olivia asintió. «La casa sale a la venta la próxima semana, pero el jardín de Emily, pensé que tal vez podrías ayudar a mantenerlo, no poseerlo, simplemente mantenerlo vivo. Por ella». Mientras caminaban por la casa por última vez, apagando luces y cerrando puertas, James se detuvo en el umbral de la habitación del bebé. «¿Crees que ella lo sabía?», preguntó. «Cuando planeo todo con el espejo, con el testamento, ¿crees que sabía que yo eventualmente entendería?» «Emily siempre veía lo mejor en las personas», respondió Olivia,
incluso cuando ellos no podían verlo en sí mismos. Le tocó el brazo brevemente, el primer contacto voluntario que había iniciado desde la muerte de Emily. No desperdicies su fe en ti, no de nuevo. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo. Cubriendo el jardín inactivo de Emily con un manto blanco, James guardó la carta cuidadosamente en su bolsillo, junto a la foto de ultrasonido que siempre llevaba. En su otro bolsillo, el espejo se apretó contra su corazón como un recordatorio. «Adiós, Emily», susurró a la casa vacía. «Lamento no haber podido ser quien necesitabas cuando importaba. Pero te prometo, lo juro, seré quien siempre creíste que yo podía ser. Todos los días por el resto de mi vida, me miraré en tu espejo e intentaré ver lo que tú veías». Mientras se alejaba, la casa haciéndose más pequeña en su espejo retrovisor, James sintió que algo cambiaba dentro de él. No era perdón. Nunca se perdonaría a sí mismo. No era redención. Eso no era suyo para reclamar, pero quizás algo parecido a un propósito. Una oportunidad para convertir su mayor vergüenza en algo significativo, para ayudar a otros a evitar sus errores, para mantener vivo el legado de Emily, de maneras que ella podría haber deseado. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir viendo historias inspiradoras y conmovedoras, asegúrate de ver nuestros próximos videos. Suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte actualizado sobre el nuevo contenido que puede alegrar tu viaje y proporcionar información valiosa. Únete a nosotros y sigue explorando historias que realmente importan. Estoy seguro de que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te conmoverá. Así que haz clic en él ahora y allí te veremos.